Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Insistimos, día 62 de cuarentena, siendo las 16 horas del 18 de mayo del 2020, lunes 18 de mayo del 2020. Damos la bienvenida a Hugo Ortiz Puebla, con quien vamos a analizar el momento político que realmente se avisora bastante, bastante violento, diría yo, porque todavía no sabemos cuál va a ser la reacción de la gente cuando empiece a cambiar el semáforo a amarillo. Ahorita mismo ya tenemos algunas expresiones de descontento en las universidades, porque obviamente ya se dijo nuevamente que el recorte va porque va. Se aprobaron unas dos leyes que de humanitaria la una no tiene nada y la otra no tiene nada que ver con el tema de la emergencia. Entonces, todo eso vamos a analizar con Hugo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hugo, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta Radio. Buenas tardes, César. Buenas tardes a quienes nos escuchan y es un placer estar acá, como siempre, analizando la coyuntura, analizando un poco de lo que está pasando en el país, cómo lo estamos viendo, cómo está sucediendo desde una visión un poco más política o politológica, si se quiere, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas del trabajo o de lo realizado por la Asamblea Nacional en estos días, ¿no? Obviamente hubiéramos querido evitar hablar sobre temas de arreglos, de componendas y todo lo demás, pero no nos permiten dejar eso de lado, ya que vemos que toda esta votación pues se dio en un ambiente de arreglo y de cogobernabilidad entre las bancadas de Creo y, y AP, que son las mayoritarias. Claro, creo que fue más que notorio, sobre todo en la votación, que hay una coalición formada, ¿no? Una coalición gobiernista formada y, si se quiere, una coalición formada a la fuerza. ¿Y por qué digo a la fuerza? Porque tenemos que, primero se amenazó con muerte cruzada, después empezaron los allanamientos, el caso más representativo fue el de Daniel Mendoza, y evidentemente lo que se buscaba aprobar era una ley que vaya en beneficio de las minorías, de las élites del país. Entonces, si bien es cierto, hasta antes de la aprobación de la ley, se podría decir que había un acuerdo entre las bancadas de la Revolución Ciudadana, entre las bancadas del BIN, que es el Bloque de Integración Nacional. Ahí estaba la ID, por ejemplo, Vilma Andrade, que dio declaraciones diciendo justamente o dando a entender que se iba a apoyar que no pase la ley humanitaria, o por último, que se reforme de una forma distinta, no tal cual se la hizo. Y también estaba, obviamente, el Partido Social Cristiano. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el Ejecutivo se da cuenta que empieza a perder ciertos recursos de poder, especialmente los recursos de poder que tenía en el legislativo, lo que hace es presionar. ¿Y cómo presiona? Con juicios, bueno, con allanamientos, con posibles juicios penales, bueno, con un millón de mecanismos que tiene hoy por hoy el Ejecutivo en medio de un estado de excepción. Recordemos eso, que estamos en un estado de excepción en el cual hay un exceso de poder del Ejecutivo,
Y claro, lo que hace es presionar justamente para que las diferentes bancadas se aglutinen en su favor, porque recordemos que inclusive varios asambleístas de Alianza País estaban o presentaban una inconformidad con la ley, entre comillas, humanitaria, porque no es humanitaria, evidentemente. Ahora sí me gustaría aclarar ciertas cosas. La ley humanitaria, si bien favorece a los grandes grupos de poder, no es que es inconstitucional. Sí, es cierto que hay una precarización laboral latente, pero se escuda muy sobre el tema de lleguemos a acuerdos entre las partes, ¿no? Cuestión que da mucho que pensar, porque los acuerdos en medio de una pandemia en la cual hay despidos masivos, intempestivos, en la cual existe un contexto que obliga al trabajador a trabajar para subsistir, valga la redundancia, que le obliga al trabajador trabajar por lo ínfimo, por subsistir, porque es o comes o te mueres o te mata el virus, ¿no es cierto? Entonces, el acuerdo, la relación de poder entre el acuerdo es casi nula y yo diría que en detrimento o en beneficio del industrial empresario y en detrimento, obviamente, de la clase trabajadora y obrera. Y esto no pasa solo acá, ¿no? O sea, acá se ve con mayor intensidad, obviamente, porque hay una ley que lo avala, pero a nivel mundial, o sea, tenemos países en los cuales los más afectados por la pandemia, por el virus, y en la parte económica, obviamente, es el sector obrero e industrial, porque son ellos quienes tienen que transportarse en buses, porque son ellos quienes tienen que transportarse en trenes, tener este contacto con la gente, y obviamente eso expande el contagio. Entonces, el problema social que trae la pandemia es mundial y afecta como tal a los más desfavorecidos. Y es ilógico que en el Ecuador se apueste por una ley que favorece a los que más tienen, que favorecen a los grupos de poder, a las élites de poder, como el señor Egas, por ejemplo, que el otro día salió con un tuit que la verdad fue espantoso, ¿no? O sea, ya mismo nos decía que estamos a favor de la eugenesia, que decía, no, es que por último, si se mueren los que menos posibilidades tienen, bueno, o los grupos vulnerables, como él los llama, bueno, será un costo que tendremos que asumir. No sé, a mí esas declaraciones me dejaron un mal sabor de boca y justamente así es como piensan las élites del país, las élites de la banca, las élites que tienen sus grupos empresariales fuertes y hoy por hoy están festejando, obviamente, esta ley humanitaria que, como tú decías bien, Cecita, de humanitaria no tiene nada. Lo que hace es precarizar el trabajo. Es precarización laboral al 100%. Entonces, como... 100% esa precarización laboral, pero no vemos nosotros una reacción masiva, por ejemplo, de los gremios de trabajadores. Simples comunicados, simples exhortos, simples manifiestos que reclaman, pero de ahí del dicho al hecho, pues no ha habido una presión de los trabajadores o de la dirigencia de los trabajadores como para que se revea este tipo de medidas. Recordemos que la dirigencia de los trabajadores que, bueno, a nivel sindical se podría decir que sí están como que accionando más o menos, porque recordemos que, por ejemplo, el FUT fue uno de los que apoyó al morenismo en el paro de octubre, ¿no? O sea, tenemos cuestiones ahí sindicales que no las vemos al 100% activas, porque también hay intereses de por medio, o sea, los sindicatos o las organizaciones de trabajadores como tal se pronuncian, pero con tibieza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy por hoy el trabajo es escaso, el sector público, que es como el mayor empleador, está despidiendo a bastante gente, lo que buscan los trabajadores, la mayoría que están empleados, es justamente mantener sus empleos. Entonces, no quieren tener mucho conflicto con un Estado que obviamente está yéndose en contra de los trabajadores y que muestra sobre todo una intención de persecución. O sea, la persecución en este gobierno es real, no es un mito que vemos en las películas. Eh, ha sido una constante del gobierno y mucho más acentuada a partir de octubre. O sea, a partir de octubre vemos que hay una persecución sistemática a todo
opositor. No solo el correísmo, ojo, a todo opositor. A todo opositor, y aquí me gustaría resaltar, por ejemplo, lo que pasó con Ocles, ¿no es cierto? La ex secretaria de Riesgos, que no fue opositora, sí salió un caso de corrupción, pero le decretan prisión preventiva y algunas cosas ahí medias turbias para dar una apariencia de legalidad, pero nada más. Entonces, o sea, vemos Y le cae el juicio a la misma jueza. Parece que no tuviéramos más jueza que la señora Daniela Camacho, ¿no? Es la única exactamente. jueza que está Entonces, atendiendo todos estos casos. claro, entonces vemos que la persecución sistemática es para los opositores, Ah, no para los corruptos. y recalcando algo, ¿no? Que por un tema igual la señora dictó prisión preventiva. En este caso no. En Claro. este caso, medidas sustitutivas. Qué raro. Es muy extraño y deja mucho que ver. O sea, vemos que la persecución como tal es a los opositores, no es a la corrupción. O sea, el gobierno que se jactaba de la cirugía mayor a la corrupción es tal vez el más corrupto y obviamente el que deja de lado la cirugía a la corrupción para sus aliados. Entonces, es un tema que engloba justamente cómo ha venido procediendo este gobierno. Al principio, en octubre, por ejemplo, contaba con recursos de poder importantes, las cámaras de comercio, la justicia, el legislativo, los militares y los policías, las Fuerzas Armadas o del orden en general, y obviamente los medios de comunicación. Hoy en día, en medio de la pandemia, son los medios de comunicación internacionales. O sea, vemos a un CNN combativo, vemos a un New York Times, que es de este medio estadounidense, igual combativo, revelando cifras más altas de las que nos da este gobierno, eh, que posiblemente sean mucho más altas, ¿no? O sea, no es que hay un parámetro específico. Y obviamente esto viene a quebrar la estructura mediática del gobierno. Tenemos a un señor Roldán que va a pelearse con CNN para, no sé qué quería causar, cierta empatía, cierto interés, no entiendo bien cuál fue su postura. Sin embargo, dejó en ridículo al país a nivel mundial, ojo. Entonces, vemos que los recursos de poder con los que contaba el Estado fueron agotándose. El legislativo es un ejemplo de esto. O sea, el legislativo sufre ciertas rupturas a partir de la pandemia, porque vamos viendo que ciertos sectores van formando como bloques aglutinados para enfrentar al, al Ejecutivo, cosa que no pasó en octubre. O sea, en octubre la Asamblea fue completo mutismo. En octubre la Asamblea Nacional no tuvo mayor preponderancia. Hoy día sí, vemos que se está debatiendo la ley, bueno, se debatió la ley humanitaria, a pesar de que sí es cierto que es una ley que favorece a los grandes capitales, hubo cierta reticencia. Claro, que el gobierno, viendo que perdía estos recursos de poder, optó por otros mecanismos, ¿no? Como allanamientos, como esta táctica del miedo, del shock, que lo que creó justamente en la Asamblea es aglutinar ciertas fuerzas políticas. Y tenemos, por ejemplo, a una izquierda democrática que se había pronunciado a favor de, de las posturas de ciertos bloques un poco más racionales, diría yo, coherentes con las medidas, porque obviamente medidas hay, soluciones habían, no necesariamente había que poner impuestos o hacer todo lo que hicieron. Eh, y de repente, en la votación, tenemos que el bloque de la ID, BIN, lo que hace fue votar a favor de la ley humanitaria. Entonces, hay una ruptura ahí, hay cierto amedrantamiento, ¿no? ¿Tú Entonces, crees que haya amedrentamiento o hay algún arreglo ahí? Porque es raro, ¿no? La señora Vilma Andrade se mató en en la asamblea dando un discurso de honestidad, de ejemplo, de ponerle de ejemplo al expresidente Rodrigo Borja, que ella representaba el legado de Rodrigo Borja, pero cuando se habla de derechos de los trabajadores, de que esta ley de humanitaria, primero no tiene nada y segundo, que para ayudar o para salir de la crisis tampoco nos va a ayudar. Esto lo único que hace es proteger a los grandes capitales y punto. Entonces, haciéndole el juego obviamente a la derecha, la señora Vilma Andrade pues da su voto y obviamente el bloque del BIN, ¿no? Que muchos de ellos podrán justificarse porque dirán que son independientes
o de algún movimiento local, pero la señora Andrade representa a la izquierda democrática, lo cual pone en entredicho a ese partido político. O sea, no sé si acuerdos como tal, pero yo en las últimas declaraciones de Vilma Andrade noté justamente que había una reticencia al gobierno. O sea, ella llamaba abiertamente al gobierno de Lenín Moreno como inefectivo y lento inclusive. Sí, Entonces, y es más, se postulaba a favor de tratar la ley para que no pasara por el Ministerio de la Ley. O sea, básicamente la postura de la asambleísta Andrade era justamente de un poco reaccionaria del gobierno. Por eso nos sorprendió tanto que en la votación votaran que sí a una ley que precarizaba el trabajo. Entonces, es interesante, ¿no? Que ella se postule como la sucesora de Rodrigo Borja, cuando básicamente esta ley lo que hace es precarizar el empleo, precarizar a los trabajadores. O sea, el tema de que lleguemos a acuerdos no funciona en medio de una pandemia y de un contexto que tiene como eje el desempleo. Entonces, mientras más desempleados haya y más gente quiera trabajar, el empresario o el que dé empleo en este país va a poder tranquilamente llegar a acuerdos favorables para el empresario o el que dé empleo. ¿Ya? Entonces, o sea, no hay un equilibrio de fuerzas ahí. Me pareció muy extraño o sea, muy cambiante, de hecho, la posición de Vilma Andrade, porque ella se postulaba como, sí, es imposible, recorta la educación, que se debe reactivar la economía mediante los créditos a las pymes, hablaba de propuestas a mediano plazo, bueno, un montón de cosas más, pero yo no vi como tal un favoritismo al gobierno, y por eso me sorprendió un montón que en medio de la votación fuera favorable para la ley humanitaria. Entonces fue muy extraño. Yo por eso creo que fue más amedrantamiento de un gobierno que se estaba viendo perdido en el legislativo, porque recordemos que primero amenazó con muerte cruzada, ¿no? ¿tú La crees que muerte cruzada, más la reacción sea porque te ibas a quedar sin el puestito, sin la curul, a claro, ver realmente los intereses del país, ¿no? O sea, claro, asegurarte a vos y allá los 16.999.000. claro, o sea, la táctica no solo viene del gobierno nacional, o sea, también viene de otros sectores. Recordemos los twitters de Guillermo Lazo, que él decía así, es que eh, Lenin Moreno, junto con Otto Sonnenholzner, traicionaron al correísmo y votaron o dieron paso para que pase este proyecto de ley. Entonces vemos ahí que Guillermo Lazo, de Creo, obviamente, estaba indignado con esta propuesta. Y yo, sorpresa, de repente, Alianza País y Creo, y la idea, obviamente, con el bloque BIM, votaron a favor de esta ley. Entonces, el equilibrio de fuerzas nos da a entender que quienes están hoy por hoy aliados en contra de la clase popular, en contra de los trabajadores, son los que siempre han sido. O sea, Alianza País, Creo, y hoy más que nunca, más que notorio, la ID, la izquierda democrática. Otro, otro de las muestras que vemos es justamente las declaraciones de Carlos Vera pidiendo a Lenin Moreno que renuncie. Bueno, esto se da en un contexto interesante, ¿no? Porque tenemos a un Rafael Correa que dice, sí, ojalá el máximo opositor del correísmo, así fuera Nebot, vaya a la presidencia y nos salve de este mal gobierno. Mientras tanto, Carlos Vera decía, señor Moreno, renuncie y que suba Otto Sonnenholzner. Entonces vemos que el pacto de las élites, o lo que llamaríamos el equilibrio de fuerzas, está bifurcado en dos. Tenemos a un Carlos Vera que está apoyando a todo ese pacto que incluye a Lazo, incluye a Egas, incluye a tantos otros grupos de poder que tienen sus capitales, por cierto, fuera del país, ¿no? Están sacando los capitales que da miedo. Tenemos miles de millones que están fuera del país porque justamente no se ha impuesto una restricción de salida de divisas. ¿Y por qué? Porque quien está aliado a este gobierno es Guillermo Lazo, que tiene su mayor contingente de dinero fuera del país. Entonces, aquí el tema pasa por quienes tienen su dinero fuera y quienes tienen dentro. Entonces, tal vez acá los del Partido Social Cristiano, junto con la Revolución Ciudadana, yo quisiera que antes de seguir veamos esto en términos pragmáticos, no ideológicos, quisiera hacer esta aclaración para que se entienda más o menos cómo está funcionando la política hoy en día. Y bueno, el punto es que, por ejemplo,
el Partido Social Cristiano, con su máximo líder Nebot y obviamente la Revolución Ciudadana, están viendo por la economía interna. Así suene contradictorio. Están viendo por la economía interna para que los empresarios o los grupos de poder acá internos puedan afrontar un poco esta crisis. Entonces, es una pelea, una pelea a dos bandos. Yeah. A dos bandos que hoy por hoy están luchando por ver quién se queda con la hegemonía política de poder en el país. Vemos un morenismo que está debilitado, obviamente, y que mediante el amedrentamiento está intentando pasar leyes o sugerir leyes que ya estaban aprobadas, bueno, no aprobadas, pero ya estaban descritas en la carta de intención del FMI. O sea, si tú la lees, está en inglés. Si tú la lees, vas a ver que uno de los acápites dice justamente que se igualará el salario del sector público al sector privado, pero nunca te dice cuál será el salario del sector privado, ¿no es cierto? Entonces, si tú lees entre líneas, te das cuenta que hay toda una estructura de poder que está siendo debatida por ambos bandos. Es simplemente esto. Y me traes a la mente justamente una frase de Schumpeter que decía algo como que la política es la pugna entre las élites por el poder. Es básicamente eso. Claro, ahora, pero el tratar de posicionar de que todo ha sido un continuismo, de que morenistas, correístas son lo mismo, pero resulta que el rato de votar una ley, los correístas votan, igual votan los socialcristianos en contra, y quienes votan unidos son los que siempre han estado gobernando, en este caso, Creo, Suma, la idea, toditos ellos, pero ellos quieren posicionar la idea de que esto es un continuismo. Eso es yo lo llamaría inclusive campaña sucia, ¿no? Porque vemos que mucha gente dice es que el morenismo es correísmo, es que el morenismo fue... Claro, no sé, sí, le puso de candidato, pero están gobernando con el plan de gobierno de Creo, pues. Exactamente. Entonces creo que la campaña va justamente porque en medio de la pandemia, en medio de la falta de cuadros políticos, ojo, porque hay una falta de cuadros políticos, vemos que el gobierno nacional lo que ha hecho es cazar cuadros políticos, la sentencia Correa, el tema de las acusaciones contra Vargas de Isa. Sabemos que hay una cacería de brujas contra cualquier candidato o precandidato potencial a la presidencia. Lo que está haciendo el gobierno básicamente es, si se quiere, hacerle una mala propaganda a la izquierda y dentro de esto al correísmo, ¿no? O sea, decir que el correísmo es morenismo es ilógico en medio de un contexto en el que ellos mismos, el gobierno mismo, ha promocionado, entre comillas, la traición, o sea, ha promocionado el distanciamiento que hay entre correístas y morenistas. Es como que se contradicen en el discurso y para muestra tú ves las votaciones y ves cómo votan, ¿no? Obviamente lo que intentan ellos es posicionar el tema en el diario vivir de la gente común, que no le interesa la política, que no ve política o que está separada de la política y tal vez pueda pensar que el correísmo es morenismo. Sin embargo, resaltando las medidas que propusieron estos sectores, o sea, son recogidas de varios sectores de la sociedad, ¿no? O sea, el problema en general es que no hay liquidez. Entonces, ¿qué se hace? Repatriar capitales. El sector financiero privado, por ejemplo, tiene alrededor de 6.409 millones que se podrían repatriar, pero no lo están haciendo. O sea, el tema de la ley, mira, es tan simple como decirte que hay 500 deudores principales tributarios. O sea, estas grandes empresas que deben alrededor de 1.516 millones de dólares, que por cierto, es el 75% de la deuda que Martínez contrajo a cambio del pago de los bonos 2020, ¿no es cierto? De los 324 millones, que obviamente ahora es más, ¿no es cierto? Asciende, según el Observatorio de la Dolarización, a más de 1.000 millones. Entonces, es complejísimo el asunto porque soluciones han habido y se han propuesto y han sido recogidas de la sociedad. Tal vez estas facciones más de izquierda, más progres, si se quiere, han recogido pronunciamientos que han venido desde la gente. Lamentablemente, la Asamblea Nacional lo que hizo fue aprobar una ley que
favorece a estas grandes élites que no querían verse afectadas por estas leyes o por estas propuestas. Y es terrible porque al fin de cuentas lo que se buscó o lo que se hizo es precarizar más al trabajador. Y si el trabajador está precarizado, va a consumir menos de lo que consumía. O sea, si te pagan menos, tú compras menos. O compras algo más barato, o simplemente ya no compras. Claro, y Tu los necesidad que, básica va a ser comer. claro, y los que van a sufrir son justamente los de la clase media, porque ya no vas a ir a comprar en la tiendita, ya no vas a comprar, vas a tratar de hacer otras compras exclusivamente lo necesario. Tiendas van a quebrar, pero claro, las grandes cadenas, ellos se mantendrán, ellos tendrán su potencial igual, porque ellos no quisieron en esta vez ser solidarios con todos, ¿no? A pesar de toda esta emergencia, ellos son los que menos están aportando, y eso que se quitó el tema demagógico, esto de la bajada del sueldo y que la contribución y todo eso, porque eso era inconstitucional. Mira, a propósito de eso, yo recuerdo muy bien las declaraciones de Jimena Peña, que ella decía, bueno, Jimena Peña obviamente es la coordinadora de Bloque de Alianza País. Ella decía, bueno, es que el tema de las contribuciones, ¿cómo se puede la gente negar a contribuir? Bueno, es que el tema no pasa por contribuciones, ¿no? Porque ella, o sea, para ella el tema era que, bueno, las contribuciones vendrían de los que más tienen. Sí, había una tabla de categorización que te decía, bueno, quienes paguen más de tal monto aportarán más y tanta cosa, pero el tema no pasa por ese lado, el tema pasa porque hay una desconfianza total al manejo público del Estado. O sea, vemos tantos casos de corrupción, vemos tantos casos de, o sea, en hospitales, en mascarillas, en insumos médicos, y aún así que nos digan, es que sí, la contribución para que el Estado redistribuya estos recursos. Bueno, ¿con qué confianza le doy algo al Estado que hoy por hoy me ha demostrado ineficiencia, y no solo ineficiencia, sino también corrupción? Entonces, recuerdo muy bien estas declaraciones porque las oí atentamente. Ella decía, bueno, hay una diferencia entre impuestos y contribución. Bueno, la diferencia no Los viene al conceptos caso. que manejan ellos. Ajá, no viene al caso. Sin embargo, las contribuciones, porque todo esto es impositivo, ¿no? Las contribuciones que planteaba para que vayan al Estado, a un Estado al cual no confiamos. Entonces, obviamente, la solución no era esa. La solución era justamente que los que más tienen grupos empresariales se les grave un impuesto. Eso no se estaba haciendo, se estaba dejando muy de lado, era una postura tal vez muy escueta, ¿no? Y, y obviamente Alianza País votó a favor de esta ley y tenemos ahora un contexto terrible en el cual la precarización laboral es una realidad. Y no solo eso, ¿no? O sea, ya tenemos ministros que están diciendo que si fueran alcaldes ya habrían quitado las restricciones. Y con esto me refiero al ministro Ceballos, ¿no es cierto? Que es el ministro Sí, pero de el Salud. ministro Ceballos, yo no sé si él fuera alcalde, si yo fuera ministro, vuelta a cerrar a todo y pusiera en cuarentena totalmente, y eso que no soy doctor, pero yo no tengo las cifras, no tengo el número de pruebas, o sea, no entiendo realmente, o sea, en este país ve cualquiera puede hacer y decir lo que sea porque se manejan en esta posverdad, porque según ellos estamos perfectos, según ellos y según las cámaras, o sea, ya tenemos que salir a trabajar porque el país se hace trabajando, sí, estamos correctos, así es, pero ¿y el virus? Nos olvidamos. Exacto. El país se hace trabajando, no explotando, diría yo. Claro, Y es lo que están haciendo, justamente. O sea, el tema aquí pasa justamente por un tema de humanidad, o sea, de tener esa ese pequeño gramo de empatía para decir, no, o sea, señores, ¿saben qué? Hay que insertar dinero en la gente para que sobrevivamos a esto, mejorar la salud, no pagar los bonos 2020, que no fueron 320 y tantos millones, sino que fueron más de 1.000 millones. Nos engañaron. El juicio político a Martínez, o sea, ¿qué pasa con eso, señores? El juicio político a Martínez, que era casi una realidad, y de repente sale el embajador de Estados Unidos. Obviamente, la embajada de Estados Unidos ha tenido un rol preponderante en el país, o sea, hay papers escritos de esto, que son quienes sostienen a los gobiernos neoliberales.
la Embajada de Estados Unidos salió a defender la, las decisiones tomadas por el ministro Martínez. O sea, por favor, estamos ante un contexto de crisis y es más importante pagar a los acreedores, a los tenedores de deuda, que poner en salud. Es un atentado. O sea, el juicio político, las posturas de las bancadas respecto al juicio político, inclusive la postura de Alianza País, de Jimena Peña, fue que el juicio político es una realidad. Bueno, pero será de ver cuándo. Si pasa, si no pasa, porque, o sea, como están las cosas, con las presiones que tenemos desde el Ejecutivo, habrá que ver si se hace o no, porque, a ver, vemos que a Ocles o sea, le dan prisión preventiva con el tema de los kits, que fue un tema bastante evidente y bastante, si se quiere, contraproducente, fue terrible, o sea, en un tema humanitario, especular con kits humanitarios es bajo, es muy bajo, es Es lo miserable peor, incluso. pues. Eso sí yo digo, ese sí se merecía una prisión preventiva, pero resulta que no. Ahí se ha habido medidas sustitutivas. Exacto. Entonces, vemos que hay temas que están dejando pasar. El tema humanitario de Cintia Viteri, que por cierto también ya ha pedido al COE que le pasen de semáforo amarillo a verde, ¿no? Guayaquil, ojo, Guayaquil, la ciudad con más muertos por coronavirus, con más contagios de coronavirus, quiere quitar ya las restricciones. Entonces, tenemos que en el Ecuador prima una élite política que busca que se sustenten justamente la economía por sobre la persona, por sobre el individuo. O sea, hay gente muriéndose de hambre, pero a ellos no les importa. Hay gente que, la informalidad, gente informal que vive del día, que se ve obligada a salir a las calles y a ellos no les importa. O sea, a esta gente lo que le importa básicamente es el dinero, por eso no han puesto restricción a la salida de capitales, no, o sea, el contexto como tal en el que estamos viviendo es un contexto, además de catastrófico por la pandemia, es miserable por la corrupción que hay. ¿Qué es más evidente hoy en día? Es mucho más evidente. El tema de por ejemplo, María Paula Romo habló sobre que se debería justamente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. De repente nos acordamos del Consejo de Participación Ciudadana. Nos acordamos del Consejo porque de repente el Consejo habló sobre la Secretaría Anticorrupción y que se debería eliminar y tanta cosa, y María Paula Romo salió a defender y dijo, no, ¿cómo se va a eliminar la Secretaría? Tiene que eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana. Pero en el tiempo anterior, cuando la Corte Constitucional aprobaba todo lo que decía el gobierno, el Consejo pareció desapercibido, era invisible ante el oficialismo, no pasaba nada. Como ahora, este recurso de poder que tenía el morenismo se medio empezó a virar, bueno, hay que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces vemos que este gobierno simplemente utiliza sus fichas, que en este caso es la represión, el amedrantamiento, porque obviamente, o sea, el tema de los hospitales que empezaron a salir, que se empezó a inculpar tanto a Mendoza, por ejemplo, como al presidente de la Asamblea, Litardo, eh, genera cierta reticencia, o sea, como que, ¿sabes qué? Yo soy Estado y te digo, bueno, si no haces lo que yo quiero, simplemente tengo estos casos tuyos aquí pendientes que pueden ser públicos y bueno, ¿qué prefieres? Entonces, yo creo que el amadrantamiento aquí es básicamente una táctica, un método que tiene el gobierno para lograr que las medidas que buscan las élites que lo respaldan pasen, sean entre comillas legales. Y por eso decía que la ley humanitaria no es inconstitucional. Y eso también lo dice el mismo Ramiro Aguilar, o sea, no es inconstitucional. Al contrario, está tan bien pensada por estas élites que justamente roza lo inconstitucional, pero no lo es. O sea, el tema del acuerdo, del mutuo acuerdo, da cuenta de que el equilibrio de poder o se escudan bajo el equilibrio entre las partes para hacer pasar una ley entre comillas coherente, pero no es nada coherente con la realidad del país. O sea, la realidad es justamente esa en la que el trabajador busca trabajar y ganar lo ínfimo porque no hay trabajo. Es eso. Claro, yo realmente me voy a tomar de la frase que decía el doctor Tandazo, ¿no? Qué miedo va a ser
tener el 50% de la gente con hambre y el otro 50% sin poder dormir. Porque lo que se viene obviamente es duro, ¿no? O sea, estamos viviendo en un estado en el que todo va a ser miedo porque vamos a entrar en delincuencia, falta de trabajo, falta de oportunidades. Obviamente mucha gente perderá sus bienes porque no va a poder pagarlos, porque se baja en acuerdos, se van a bajar los sueldos, en acuerdos se va a tener a pagarse algo que no va a representar lo que tú haces como trabajador. Y obviamente la economía de este país va a irse para abajo. Ahora, ¿qué, qué puede pasar cuando ya los semáforos cambien y empecemos a salir? Porque ya digo, hay un ambiente ya un poco caldeado, los estudiantes con las declaraciones de Martínez que me parecieron, aparte de Absurdas. irresponsables, absurdas, de que venga a decir de que no se están cumpliendo presupuestos, pero si, pero si ni pagas, ¿cómo quieres que cumplan los presupuestos si no pagas? Entonces, la verdad que la gente, y vuelta, habría el otro lado, que si la gente no reacciona, estaríamos en la época del pegue patrón. Claro, es que es complicado, ¿por qué? Porque estamos en cuarentena, estamos encerrados y aún así los estudiantes están saliendo a protestar por sus derechos. Aún así, estudiantes están saliendo a las calles a arriesgar su vida, porque la pandemia es real, su Claro, vida por los derechos. O sea, mira, soluciones hay. Te doy un ejemplo. Si tú grababas por 2 meses, 2 meses, solo 2 meses, una contribución especial a las grandes empresas, afectando únicamente al 4.3% de las empresas, si grababas, por ejemplo, un 1.49% a sus activos, tenías 1.279 millones. Si grababas un 1.39% a sus ingresos, tenías 1.276 millones. ¿Te das cuenta? O sea, había cómo hacerlo sin endeudarnos, sin endeudarnos afuera. Había cómo hacerlo. Había cómo, desde adentro, incentivar mecanismos para hacerlo. Pero a este gobierno no le dio la gana, porque obviamente hay intereses de por medio que impiden que se gobierne para la gente, sino que se gobierne para estas grandes élites que están hoy por hoy allá afuera, con sus capitales de afuera, resguardados. Y tenemos, por ejemplo, el tweet del que yo te hablaba, del del señor banco. Egas, que es tenaz, o sea, Y que se dice muy el tweet, católico, ¿no? exacto, es un tweet, pero que da cuenta justamente de esta miseria humana de estas élites que no le importan o sea, las personas, la vida humana, ¿no? No hay un gramo de empatía en esas declaraciones. Entonces es terrible, obviamente, dejar pasar, por ejemplo, el juicio político a Martínez sería una aberración. O sea, estamos viviendo tiempos que son peores que la crisis que vivimos en el 99-2000. O sea, tal vez decrezcamos un 9%, 8, 9% más o menos. O sea, es una monstruosidad. Ecuador que es un país pequeñito, tiene la mayor tasa de contagiados per cápita de la región. O sea, es terrible. ¿Por qué? Porque o sea, no hay un acompañamiento estatal, no ha habido una inversión en lo público, en salud. Cuando había que invertir a salud, empezamos a pagar a los acreedores internacionales, bajo el pretexto de que, bueno, si no pagábamos, no nos van a prestar dinero. No es cierto, estamos en plena pandemia. El mismo Banco Mundial, el mismo FMI declaró Créditos que, emergentes. exacto, créditos emergentes. ¿Pero qué pasó? No les dio la gana. O sea, el discurso, el cerco mediático en el que vivimos, porque ojo, también los videos publicados sobre la realidad de Guayaquil, eh, las diferentes declaraciones que existen sobre lo que está pasando realmente están siendo anuladas de las redes sociales, porque hay todo un cerco mediático no solo en los medios tradicionales, también en los medios digitales. Muchas fotos han sido eliminadas, borradas. Y obviamente, parte de este show fueron las declaraciones de Roldán En en CNN. CNN. Fue terrible, o sea, para dar esta apariencia de sí, yo soy ecuatoriano y defiendo a mi país, defiendo al país. Bueno, si quería defender al país era que ingrese o inserte fondos en salud,
Claro, en educación. O sea, el tema de educación es tenaz también. ¿Por qué? Porque muchos que estudian en universidades públicas a veces no tienen ni computadoras, ni internet. Van caminando, toman 5 buses para llegar a la universidad y estudiar. Y que además de suspender las clases, les quiten cupos y les quiten ingresos. O sea, estamos matando a la juventud, estamos matando a los que iban a ser el futuro del país. O sea, estamos en un contexto catastrófico, y no solo catastrófico por la pandemia, sino por la clase política. Y con la clase política me refiero a toda la clase política. Sistema de partidos está también un desastre porque no llegan a coordinar acuerdos, valga la redundancia, no llegan a cooperar para generar un frente, tipo Frente Amplio, como quieran, a generarlo para poder competir en el 2021. O sea, políticamente los partidos políticos siguen enfrentándose en vez de lograr acuerdos y poder llegar a un gobierno un poco más, si se quiere, de coalición, pero un poco más preocupado por lo social. Entonces, eso no hay, claro, porque cada quien tiene sus intereses. claro, pero ¿tú crees que con el desprestigio que tiene hoy ante la gente los partidos políticos, los políticos en general, ¿tú crees que ahora la gente tenga la confianza suficiente como para empezar un proceso de unión, de confianza, como para unirse a hacer un gran frente? Porque esta pandemia obviamente ha desnudado a muchas personas, ¿no? ¿Quién es quién? Nos dice quién es quién. Entonces, ¿tú crees que sea posible hacer una coalición o es que ahora sí está el terreno bien labradito como para que venga un outsider, alguien que represente la idea del pueblo y que no tenga nada que ver con los partidos tradicionales? Es posible, o sea, la idea de un outsider es un escenario muy posible hoy en día porque toda la clase política está deslegitimada, o sea, la política y los políticos también fueron arrastrados por esta pandemia y por, obviamente, su mal manejo de lo político, en lo discursivo y en lo práctico. Entonces, esto arrastra a partidos políticos, líderes políticos, vemos que un Lazo, sus propuestas que entre comillas eran de izquierda no son de izquierda. Bueno, o sea, como que nos damos cuenta de un sinnúmero de cosas. Ahora, la propuesta de un outsider resulta interesante, ¿por qué? Porque el mundo entero está viendo hacia la izquierda, está viendo hacia la inversión estatal, está viendo hacia el rol del Estado, la importancia del Estado, la importancia de lo público en sectores estratégicos como en educación, ciencia, salud. Vemos que hay un rol importante, entonces todo outsider que salga tiene que ir por ese lado, si no, no gana las elecciones, es así de fácil. El tema aquí pasa justamente si es que los partidos políticos, que son como que la puerta de entrada para entrar a una elección, valga la redundancia otra vez, para competir por una elección, eh, abran o se coalicionen para tener este tipo de posibilidades de llegar a un escenario electoral en el cual un outsider, sea de cualquier ideología, porque en este punto las ideologías también van decayendo, ¿no? O sea, si hablamos de ideología, vemos que Bukele, por ejemplo, que es el presidente de El Salvador, Bukele se supone que sus posturas son más de izquierda, ¿no? Se supone, Pero ¿perdón? se supone, digo. Se supone, pero de repente tienes que hace unos días, bueno, unos meses atrás, entró a la asamblea armado, Ujú. es de derecha, ¿se entiende? O sea, las ideologías tienden a ser el material con el cual los políticos trabajan y se adaptan. Ya no vivimos en los tiempos antiguos, en los cuales uno sabía que era el marxismo, que era el leninismo, que era ser trotskista inclusive, aunque suena terrible esto, pero Claro, la gente sabía, leía panfletos, era una gente muy educada. Hablo de mis papás, mis abuelos. El electorado promedio hoy en día, millennial, no entiende de ideologías. Lo que entiende es de contextos. O sea, se da cuenta que el rol de lo público es importante. Entonces hay que votar al candidato que me apueste justamente a eso. Entonces, quiero que se entienda que a pesar de que las ideologías son importantes, hoy en día hay un declive de lo ideológico para los candidatos políticos. En ese sentido, yo creo que el outsider que venga desde afuera tendría que apostar justamente a ese lado, a apostar por lo público.
Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos? Los partidos políticos en general no se están coalicionando. Creo que la política hoy en día va más allá de los partidos políticos inclusive. Creo que se posiciona en los liderazgos. El tema de los liderazgos es importantísimo, ¿por qué? Porque vemos que hay partidos que se fundan en base a liderazgos. Un claro ejemplo es la ID, que se fundó en base a la figura de Rodrigo Borja. Un claro ejemplo es la Revolución Ciudadana, que se fundó en base a la figura de Rafael Correa, ¿no es cierto? Creo que los liderazgos empiezan a ser un poco más importantes que lo partidario, en un nivel presidencial, obviamente, en asamblea es otra cosa. Habría que ver quién genera este liderazgo, que evidentemente Otto no lo va a hacer porque no es un tipo que tenga ese carisma, esa chispa, esa performance que va de la mano con el liderazgo, pero sí pueden haber otros, sí pueden surgir otros, y por lo general surgen en último momento. Habría que ver quién y cómo lo hace. Del lado de los partidos políticos, creo que el tema pasa porque cada quien tiene sus intereses y busca aliarse con quien más le beneficie, no importa lo que pase con el país. Entonces creo que ahí hay un tema de intereses que, que puede pasar, o sea, darnos una pauta para bien como para mal. Dependería cómo se alíen. Aún no está nada dicho, porque igual tenemos que quien está, como te decía anteriormente, quien está promocionando que vaya Otto a la presidencia, porque también es de costo político, ¿no? O sea, ¿quién se atreve a asumir el costo político de este gobierno, que es el peor hasta ahora, desde el regreso a la democracia inclusive que hemos tenido? Entonces, ¿quién se atreve a asumir este costo político? ¿Y quién se Y atreve a bueno, coger un país que está quedando exacto. en ruinas? Mira, todo mundo quiere ser político, todo mundo quiere ser asambleísta dentro de este marco de la política, ¿no? Pero nadie quiere ser presidente porque el costo político es muy alto. Asumir el costo político de este gobierno es casi un suicidio. Por eso están proponiendo a Otto. Bueno, si va Otto, será un gobierno tal vez un poco más de coalición. Y también se propone que vaya un anticorreísta desde el otro lado más reaccionario, ¿no? De la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, etcétera. Bueno, habrá que ver por quién se deciden. Tal vez, aquí corro el riesgo de equivocarme, pero mi percepción justamente es que Otto es el candidato de las élites. Y ese candidato de las élites desde octubre. O sea, es así de fácil. Si va Otto, bueno, tendrás a alguien que asume ese costo político y depende cómo lo haga. O sea, depende muchísimo cómo maneje su gobierno, para bien o para mal, pero el costo político es demasiado grande para que podamos hablar de un Otto en el 2021. Claro, pero también estamos viendo que una de las estrategias del señor Sonnenholzer es desmarcarse ya del gobierno, ¿no? Recuerda las declaraciones de su papá, eh, hablando de ruptura de los 25 ha hecho mutis al tema, pero ya es una clara estrategia de que él quiere separarse totalmente del, de este gobierno, ¿no? Por ahí hay los rumores de que el 24 de mayo estaría renunciando como para retomar él, porque claro, en la imagen de los medios de comunicación, que también le han hecho un buen trabajo, está de que él es el único que ha trabajado en la crisis, ¿no? El único que se ha presentado, pero quiere desmarcarse obviamente del desastre económico y desastre administrativo que ha tenido este gobierno. El tema de Otto me hace acuerdo mucho al tema de Brasil. Ojo, ¿por qué? Porque el juez Moro, que supone que es el ministro de Justicia de Bolsonaro, después de que obviamente el juez Moro le metiera preso a Lula y tanta cuestión que pasó allá, el lofer, bueno. El juez Moro le renuncia a Bolsonaro después de que Bolsonaro despide a su ministro de Salud, que era un ministro que obviamente apoyaba la cuarentena, apoyaba al tema de cuidarse mutuamente por la pandemia. Para Bolsonaro era una gripecita ya, ¿no? Entonces, me hace mucho acuerdo, ¿por qué? Porque Otto está haciendo casi lo mismo, ¿no? O sea, se desenmarca del gobierno como en un intento de querer decirte, yo no soy moreno, para tener cierta legitimidad. O sea, puede ser que esto sea una apuesta al 2021, como puede ser que lo pongan en el gobierno después del 24 de mayo y en el gobierno como tal tenga cierta legitimidad, porque recordemos que Otto no fue votado, Otto fue puesto ahí. Nadie le votó a Otto, viene desde afuera. Entonces,
Yo diría que puede ir por dos vías, ¿no? A sería justamente una postulación en el 2021, o B puede ser justamente que lo quieren posicionar como presidente y esta pre-campaña sea una pre-campaña para que tenga legitimidad, para que tenga los números. Entonces creo que puede ir por dos vías. Ahora, obviamente acá habría que ver cómo, o sea, qué pasa después del 24, porque aquí lo interesante es que después del 24 de mayo se cumplen los 3 años de gobierno de Lenín Moreno. Y solo hasta esta fecha, hasta el 24 de mayo, se puede invocar la muerte cruzada. Más allá no se puede. Y tendríamos tal vez una asamblea más combativa, y más combativa del lado de la Revolución Ciudadana como del lado del Partido Social Cristiano. Ojo, esto, o sea, sería interesante verlo, porque hoy por hoy tenemos la amenaza de la muerte cruzada y tenemos también las amenazas de los allanamientos, de que vamos a evidenciar los negociados, y bueno, creo que a nadie le queda duda que quienes están en la asamblea o quienes están en la clase política como tal, eh, tienen sus intereses puestos en este gobierno y sus intereses económicos también. O sea, la corrupción da parte de esto. El tema de Bucaram, por ejemplo, o sea, es brutal. O sea, cómo regresamos de repente a los 90, y no solo a los 90, sino yo diría inclusive a la dictadura militar en este punto. Efectivamente, y bueno, pues el aparecimiento de Bucarán ya sabemos que es porque es otro de los que está cogobernando en este país y a pesar de que hemos ya evidenciado pues que el señor Bucarán en el año 2016 hablaba pestes de Lenín Moreno y ahora pues es el angelito de la guarda de este gobierno. Estimado Hugo, te queremos agradecer por este análisis que siempre es bueno recibir de parte tuya. Eh, pues bien, esperemos a ver qué es lo que sucede. Vamos a continuar dándole palo a este análisis político porque realmente a muchos nos sorprende, ¿no? Hemos vivido, yo digo, de los 40 años de democracia, yo me acuerdo de esos 40 años claramente, pues yo tengo 48, pero desde los 8 años que regresamos a la democracia, tengo clara la película de cómo han sido los arreglos, las componendas y todo lo que hace venir. Por eso, a mí muy difícilmente me pueden convencer de que la corrupción se inauguró en el gobierno de Rafael Correa. Ni tampoco que me vengan a decir que es la peor corrupción que ha habido. No, 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 no. No, yo he visto peores cosas, peores negociados, y aquí han salido incólumes, algunos impolutos, otros, y esos mismos actores ahora quieren enseñarnos y hablarnos de honestidad. Entonces, ese es el asunto. Bueno, y todo esto también estaremos conversando en el editorial de la noche. Te queremos agradecer, Huguito, tu mensaje final, por favor. Mi mensaje final es que, bueno, nos preparemos para los tiempos que vengan, que la unión familiar es importante más aún en estos tiempos, y cuidarnos el uno al otro, porque no nos queda más. En medio de un contexto así, de un abandono del gobierno, de la clase política del Estado, no nos queda más que cuidarnos entre nosotros y ver por el vecino, porque ver por el vecino es ver por nosotros mismos también. Así que mis mejores ánimos, mucha suerte para todos y un gran abrazo desde la distancia. Así que con eso me despido. Muchos saludos. Muchísimas gracias, mi estimado Huguito. Gracias a todas las personas que se han comunicado. Gracias también a las personas que están conectadas a nuestra radio. Y también, pues obviamente, invitarles a que sigan con nosotros porque tenemos aún más entrevistas, más análisis y en la noche estaremos con el editorial que esperemos, esperemos esté a la altura de lo que está pasando, porque o sea, realmente ya no podemos quedarnos callados, ya no podemos dejar que las cosas pasen o sea, que sigan pasando mientras hay algunos que nos ven la cara